tragedia en la ciudad capital de Formosa. Fueron encontrados los cuerpos sin vida de la esposa y el hijo del senador Luis Neidenhoff, el senador por la Unión Cívica Radical. No te lo puedo creer. Todo indica, está investigando un juez de la provincia, el juez Caballero. Todo indicaría que fue por la inhalación de monóxido de carbono, un accidente doméstico. Pobrecito. En este momento investiga, en este momento están actuando, trabajando efectivos policiales formoseños para tratar de dilucidar y llevando adelante las primeras pericias. Se habrían encontrado también muertos los dos perros que había en el domicilio, lo cual confirmaría que se trató de un accidente por monóxido de carbono. Tremenda noticia que sacude Formosa. Otra noticia que como Pablo, buen día. Se llama Joaquín Neidenhoff, el hijo tiene 16 años. Ayer el último posteo en Twitter del senador Neidenhoff es una foto con su hijo. Tiene una hija también, que no está involucrada en esto. La mujer se llama Cintia Sonaridio, ocurrió en el barrio San Francisco, la ciudad de Formosa, Formosa capital. San Francisco, sí lo conozco. Ahí ocurrió esta tragedia, es de esta madrugada, ¿no es cierto? No, terrible. No lo puedo creer, te juro que no lo puedo creer. No lo puedo creer. Débora los conocía. Sí, Sí, por claro. supuesto, porque uno que cubre hace tantos años información vinculada con la actualidad política, no puede dejar de conmoverse. Ha sido entrevistado por nosotros también en Intratables, una excelente persona, más allá de las coincidencias o no políticas que uno pueda tener. Y bueno, cuando uno escucha esto, pasó con Freddy Storani también, cuando fue la tragedia de su hijo. Es muy difícil. La verdad que no hay mucho más para agregar, no hay mucho más para decir. Por supuesto que enviar todo nuestro apoyo y solidaridad a la familia que en este momento está atravesando esta situación absolutamente de todos modos trágica. interviene la policía, ¿no? Sí, sumo a la información que ustedes miren lo que son las casualidades. Nosotros ayer en Infama recargado, digo, menos de 24 horas nosotros, alguien que estaba un poco más ligado tal vez al mundo del espectáculo, estoy hablando de Lucía Trot, que lo contábamos, que sucedió en La Pampa, ¿no? Viajó para ver a su hermano, y si esto se confirma, lamentablemente es lo mismo, ¿no? Que tiene que ver con esto que ustedes están relatando. Bueno, vos sabés que mi padre es médico toxicólogo, de modo que esto lo escucho hace décadas, ¿no es cierto? Lo que es la intoxicación por monóxido de carbono, que se habla de esta especie de veneno blanco, por la muerte blanca, porque uno no se da cuenta, uno no lo advierte, suele suceder. Que tuve toda la vida con eso, con los nenes, no sabes. Se habla, bueno, esto sucede habitualmente, a ver, primero en los sectores más bajos, donde se calefaccionan con braseros, donde no tienen acceso a otro modo de calefaccionarse, y por supuesto es una fuente de expulsión de monóxido de carbono constante. Y después puede suceder en sectores medios, en donde a lo mejor un tiro balanceado, un calefón, un artefacto que no está debidamente, debidamente acondicionado, cuidado o chequeado. Por eso siempre se recomienda tener, aunque sea invierno, aunque haga frío, una pequeña parte de alguna ventana que permita la circulación de aire, ¿no? Domésticas todo el tiempo, el tema de abrir un poco. Esto es ahora, así está, esto es en Formosa, esto es en exclusivo, así está trabajando la policía. Ahora estoy haciendo un par de llamados. Coronel Bogado, entre Juan Perón y Emilio Cenés, allí está trabajando algunos colegas que nos envían este material exclusivo desde allí, como decíamos, barrio San Francisco, en la capital de la provincia de Formosa. Neidenhoff, un hombre reconocido de la política, no solamente a nivel nacional, sino particularmente en su Formosa, candidato a gobernador en varias oportunidades. Y recordemos, Débora, la semana pasada lo mencionábamos, Pablo también, porque había sido quien, junto con el líder del bloque justicialista de senadores, ya había avisado que el tema del aborto iba a contar con la bancada favorable, el voto favorable. Es una desgracia terrible, un tipo muy querido en el ambiente de la política, muy querido en el ambiente de la política, en todo lo que es el periodismo político también, un tipo muy querido, muy solícito y muy buena onda, siempre dispuesto, ¿viste? Sí. Es una desgracia tremenda. Me voy a Bárbara Rep, desde Formosa, periodista de Formosa. Bárbara, buen día, muchas gracias por atendernos. A ver si me puede dar un poco de información de esta terrible tragedia que le pasó al senador Neidenhoff y su familia. Hola Mariano, buen día, desde Formosa te hablo. Y lo que está confirmado hasta ahora es que se ha encontrado trágicamente sin vida a la esposa del senador Neidenhoff, a Cintia Sonaridio, y también a uno de sus hijos en su vivienda familiar, hoy por la mañana temprano. El hijo Joaquín, ¿no? El hijo Joaquín, porque tiene un hijo y una hija.
Sí, el hijo Joaquín, sería Joaquín. Bárbara, ¿y se sabe allí, en Formosa, porque por lo menos yo no tengo ese dato, dónde estaba Naidenov en ese momento, si él también estaba en la vivienda, si estaba en Buenos Aires, qué se sabe, dónde está ahora? Entiendo que él no estaba en la vivienda en el momento, la información que nos llegó es que estaba en Buenos Aires, pero que ya se encuentra llegando a Formosa, probablemente ya esté acá en Formosa. Claro, ¿Y quién habría encontrado los cuerpos, Bárbara? No se sabe quién encontró a la familia. Lo que sí se sabe es que la causa sería inhalación por monóxido de carbono por una fuga de gas en el sistema de calefacción de la vivienda. Claro. En general, esto puede pasar por calefacción central guarda, porque obviamente la madre y el hijo duermen en cuartos separados, ¿no es cierto? Porque a veces viaja el monóxido por los pasacables de electricidad. Por ahí pasa el monóxido y llega a distintos cuartos. Amanecieron muertos, los perros. ¿Es verdad lo de los perros también, Bárbara? Sí, los perros también. Bárbara, vos que yo no conozco el barrio donde sucedió esto, ¿qué nos podés contar? ¿Dónde está ubicada la casa? ¿Cómo es ese barrio? ¿Cómo es esa vivienda? A lo mejor ustedes como periodistas han ido en alguna oportunidad a hacer alguna cobertura. ¿Nos podés contar un poquito? Es una zona céntrica, tranquila, cerca de la fábrica, de una fábrica local, digamos, de la sucursal de Coca-Cola, de hecho. No, es una zona tranquila. ¿Y hace mucho que vivían ahí? ¿Es una casa nueva? ¿Es una casa antigua? No sabría decirte. Me falta un dato de la hija, ¿no es cierto? ¿La hija estaba también en la casa? ¿No había dormido en la casa? Entiendo que no. Que no durmió en la casa. ¿Y qué pasaba con la calefacción? ¿Estaba en mal estado? ¿Eso lo saben? Lo único que nos han confirmado es que es una fuga de gas. Claro. No sabemos si la calefacción era un sistema viejo, nuevo, reinstalado, eso no está confirmado. Algo que confirmaría, en todo caso corregime si no es así, por favor, que confirmaría que la fuga fue generalizada a toda la casa, fue que también se encontraron muertos los dos perros de la familia. ¿Esto es así? ¿Podés confirmárnoslo? Lo de los perros sí, lo confirmaron, sí. Es así, lo de los perros. Entonces estamos hablando de una casa que seguramente tenía una caldera central, y desde esa caldera central se distribuyó a toda la casa. Porque esto, a diferencia de lo que contaba Pía recién, un segundo Lucía, que despido a Bárbara. Muchas gracias, Bárbara Rep desde Formosa, dándonos las primeras impresiones de lo que se está hablando en los medios formoseños. Poneme la página también de donde salió la noticia, los diarios de Formosa, sí. No, contaba que a diferencia de lo que recién contaba Pía, la periodista Lucía Trotz, ella estaba en su cuarto, en la casa de su hermano en su cuarto, y sus hermanos estaban en otro cuarto, y la llamaban a Lucía para ver el partido Argentina-Islandia a la mañana del sábado, y Lucía no respondía. Ay, por Dios, pero estaba en otro cuarto y era la calefacción de ese cuarto. Yo estoy esperando que llegue Luis Ventura, que los lunes siempre viene un poco más tarde. Cuando venga Luis vamos a hablar del tema también, porque la muerte por monóxido de carbono es una cosa mucho más usual de lo que nosotros pensamos, sucede mucho más de lo que debiera. No se toman las medidas del caso. Hay que hacer un poco de docencia de los medios, porque mira, lo que yo decía aprovechemos que para bajar un poco de línea con esto. Primero, una tragedia. Yo estoy muy impactada, te quiero decir la verdad, llegar al canal y tener que dar esta noticia. Reitero nuestra solidaridad desde aquí a disposición de la familia Naidenov. Más allá de acá no hay color político, no hay nada. Es una excelente persona que está atravesando una tragedia inconmensurable. Ahora, lo que sucedió en esta casa, evidentemente puede pasar en la casa de cualquiera de los que nos esté mirando y de nosotros mismos. Hay que evidentemente tomar algún recaudo, hacer chequear con periodicidad las calderas o los sistemas de calefacción, dejar siempre algo abierto, porque uno no puede creer que toda una familia... uno gaste de hora, me parece que es importante que uno gaste algunos pesos de más, y qué sé yo, en esta situación complicada y demás, llamar cuando todos empiezan los inviernos, los fríos, a un gasista, muy bien, matriculado, muy bien. Y te digo una cosa, acá no es brasero, acá no es... Esto es una clase media alta, un político importante, con acceso a todo. No, esto tradicionalmente pasaba con el tiro balanceado o con el brasero. Ahora pasa con las calderas centrales, que son calderas muy sofisticadas, muy nuevas, pero tranquilamente, vuelvo a insistir con esto, a pesar de que están las puertas cerradas, el monóxido de carbono viaja a través de la conexión eléctrica. Habría que preguntarle a un gasista matriculado alguien que nos explique, ¿no? Porque la verdad que uno a veces no tiene el conocimiento adecuado, piensa que si tiene una caldera, eso está a resguardo, que no puede haber fugas. No, eso pasa. Bueno, habría que... Yo lo viví en el barrio cerrado donde yo viví, pasó en dos casas.
enormes las casas, Sí, grandísimas, todos tenían lo mismo, pero Pablo. todas tenían una caldera central y preguntamos, por supuesto, todos. Pero la nos caldera no alarmamos. está dentro de la casa No, o está en la cocina, ponele. Sí, en la abajo, cocina. en el medio está La abajo. Pero, inhalación. pero está dentro de... Pero en una casa enorme, vos decís, ¿cómo viajó? Viaja por el cable de electricidad, por el caño. Los cables de electricidad están adentro de caños. Esos Sí, caños el caño donde del se enchufa, vos decís, por acá no puede pasar nada, por ahí viaja el monóxido de gas? carbono Me está sin jodiendo. ningún problema y se La distribuye en inhalación toda de la casa. monóxido de carbono, según las estadísticas del Ministerio de Salud, provocan alrededor de 200 muertes por año. Lamentablemente esto tiene que ver en muchos casos con situaciones de precariedad, pero en muchos otros con falta de mantenimiento de algunos equipos, con la falta de revisión de los respiraderos de esos equipos cuando tienen el tiro balanceado o, como dice Pablo, por estas situaciones incidentales. Esto es de último momento, imágenes en vivo, primeras imágenes del lugar. Aclarado en cuanto al tenor de los plazos, la voz resolvió con buen criterio y conforme nuestra propia... Esto es Radio Formosa. Cuando elevamos la nota, que los plazos... Esto es Radio Formosa. Está... Por lo tanto, bueno... Recuerda que se mezcla el audio del tape de Nayenov. Remame ese pote y poneme... Ahí está, primero Radio Formosa. Estas son imágenes de este momento, de la llegada de peritos, policías, policía forense, médicos forenses. Que son los que tienen que decir cuál fue el motivo El de muerte. motivo, Más allá de lo que exactamente. uno crea, esto va a autopsia, los cuerpos van a la autopsia y es la autopsia la que dice exactamente qué fue lo que inhalaron y por qué murieron. Repetimos. Luis Deinedov, senador nacional, su esposa y su hijo acaban de ser hallados muertos en su domicilio del barrio San Francisco, en la capital formoseña. Todo indicaría que por producto de la inhalación de monóxido de carbono en su domicilio. Qué locura, viejo. También habrían encontrado muertos a sus dos perros también, así que se habla de un escape, como dice Pablo. No es escape de gas, es Monóxido de carbono. Inhalación de monóxido de carbono. Lo tengo a Juan Carr ya enganchado. ¿Está Juan? Juan, buen día. Buenos días, chicos, les agradezco muchísimo que nos den esta oportunidad. Por favor, Lo Juan. primero que quiero pedirle al país y a todos desesperadamente es toda persona que tiene una calefacción con llama encendida o una estufa o un calefón, toda persona que tiene un aparato donde hay una llama en este momento que está escuchando esta nota, le proponemos que abra una ventilación, solo 5 centímetros. O sea, este es el momento trágico que nos tiene que hacer reflexionar. Todo lugar donde alguien enciende una calefacción, abrir 5 centímetros la ventana. Se produjeron con esta, desgraciadamente, 8 muertes este año, 8 muertes por ¿Te digo monóxido. algo, Juan? Nosotros también tratamos de hacer un poco de docencia respecto de este tema, de si uno no puede hacer un chequeo, una revisión, dejar abierto. Pero te voy a poner un dato. Vos sabés que mucha gente no deja abierto por temas de seguridad. O sea, en muchas casas hay alarmas, y si no hay alarmas hay temor, y si no, es posible que si vos dejás algo abierto tengas riesgos respecto de la seguridad de tu vivienda. Entonces también pasa eso. Es una muy mala combinación. Lo dijiste muy bien. Yo lo que les propongo es con sentido común, estos 5 centímetros que inclusive me diste pie para decir, hay 8 millones de personas en situación de pobreza que algunos ni tienen gas y que usan posiblemente, por ejemplo, brasero o a veces calientan con mecanismos más primitivos. También lo importante, con una endija, con que entre y salga aire es suficiente. No quiero quitar tiempo, pero les quiero decir esto es, el monóxido, como ustedes lo dijeron, no es un gas con olor. El gas que nosotros olemos es el gas explosivo y ese gas explosivo se puede oler. Este gas no tiene olor, no sabemos dónde está, no sabemos en qué lugar y sabemos que se forma cuando hay una calefacción y un ambiente cerrado. Lo que le pedimos es, con sentido de seguridad, mínimamente una endija, con que entre aire del exterior, muy poquitito, que entre y salga, con eso es suficiente para salvar nuestra vida y la de nuestra familia. Muchas gracias, Juan. Dicho está, perfecto, me parece vital que nosotros desde los medios bajemos todas las veces que sea necesario, repetirlo hasta el cansancio, porque siguen pasando las cosas, no solamente la gente de menos recursos que tiene braseros, sino la gente que tiene también mucho nivel adquisitivo. Esto es moneda corriente y hay que tratar de bajar información desde los medios. Gracias, Juan. Me voy rápidamente a Formosa.
nuestros colegas de Radio Formosa están en vivo en este momento trabajando, está la ambulancia, es inminente la salida de los cuerpos de ahí. ¿Quién está al aire? Buen día, Mariano Yudica te habla. ¿Está? Están al aire ellos saliendo ahora, ok. 60 días y desde 180 días el Pleno para tratarlos de su ingreso. Como esto no está aclarado en cuanto al tenor de los plazos, la voz resolvió... Estas son las imágenes que están pasando en este momento. En este momento está pasando en Formosa. Es una conmoción en el ambiente político. Una conmoción, ¿eh? El senador debe estar presente ahí, Mariano, seguramente. Ya debe haber llegado. El avión llega a las 10 de la mañana. No conozco el detalle, pero puedo suponer o inferir que el senador Naidenov estaba en Buenos Aires y no había viajado por la excesiva labor, digamos, que en este momento atraviesa el Parlamento. Recién lo decía bien Mauro. Claro, vos sabés que tanto padre, Pichetto, exacto, como Naidenov se habían manifestado después de la votación en diputados, que se estaba trabajando, que seguramente los bloques que ellos comandan iban a trabajar sobre la problemática de la despenalización después de que pasó por diputados. Mucho trabajo, bueno, él integra la coalición de gobierno, son días complicados, complejos, cambios de gabinete el fin de semana, de modo que uno entiende que él quedó en Buenos Aires propio de la actividad febril que hay en la política nacional. Es muy lamentable. Totalmente. Muy triste noticia. Estamos